Bueno, bien. Bueno, habiendo visto ya los amplificadores operacionales, que como recordábamos eran amplificadores casi ideales de tensión, vamos a revisar ahora una partecita de esos amplificadores operacionales, como ya hemos visto, que se trata justamente de la etapa de entrada, que lo modelamos justamente con un transconductor que quedamos en explicar un poco más en detalle luego, y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Recordemos que un transconductor es un amplificador que sigue una ley de transferencia dada justamente por I2 sobre PI, en este caso, o B1, ¿sí? Para hablar en términos correctos. Y ya habíamos anticipado que justamente esto tenía sentido en tanto y en cuanto, ¿sí? B2 sea igual a 0, es decir, que esto, ¿sí?, se vea cortocircuitado a la referencia. ¿Para qué? Para permitir justamente el paso de esta corriente como se la define acá. Luego vamos a tratar de empezar entendiendo el símbolo, ¿sí? En el caso anterior habíamos justamente indicado que había unos cuantos bornes que no estaban expuestos, ¿sí?, en el modelo circuital típico, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente copia las mismas restricciones respecto de alimentación, ¿sí?, más BCC y menos BCC. Y por otro lado, y tal vez más de forma más significativa, este dispositivo confunde un poco, porque justamente en los modelos que teníamos antes, justamente teníamos dos bornes y dos bornes. Por supuesto que podríamos pensar que el segundo borne, ¿sí?, que conforma el puerto de salida, y lo tenemos en este caso referido a masa, tiene sentido ponerlo ahí, ¿sí?, para justamente en el caso de la definición de la medición del parámetro de transconductancia poder medirlo, pero en este caso en el uso normal no sería necesario, pero sí sería muy necesario explicar esta corriente para dónde termina fluyendo, porque no tenemos esa indicación en el circuito. Bueno, justamente, así como antes teníamos la VO y la referencia, la VO estaba medida desde la referencia del circuito hasta ese punto, es decir, de alguna manera uno de los bornes de salida era la referencia y medíamos la tensión de salida así. En este caso no podemos decir esto porque no podemos decir que esta corriente fluye hacia la referencia, no, de ninguna manera. Tenemos que indicar de alguna manera o entender hacia dónde fluye. Bueno, lo primero que vamos a hacer es justamente explicitar eso, y eso lo explicitamos justamente con un modelo ajeno al componente y que de alguna manera termina concluyendo el camino de esta corriente 2 vía un generador de corriente que es justamente el que impone esa corriente. Y el que impone esa corriente lo hace a partir del parámetro Gm, que no es otra cosa que esto que tenemos acá por definición. Es decir, que la corriente 2 no va a ser otra cosa que V1 por este parámetro Gm. Es decir, que en este caso lo que tenemos es un generador de corriente controlado por tensión, que es la tensión V1 o VI, ¿sí? Es decir, que este generador de corriente es el responsable de drenar esta corriente a la referencia, ¿sí? Esto es algo que viene muy bien, sobre todo cuando uno se encuentra este símbolo por primera vez, porque realmente tiende a desconcertarlo. El hecho de no tener una tensión de salida y tener una corriente y tener un solo terminal, uno se puede marear un poco y es más que razonable. Entonces, hecha esta aclaración, comencemos a ver un poco qué pinta tiene este dispositivo analógico por dentro. Bueno, como habíamos dicho, lo podíamos pensar como un circuito de entrada diferencial, como los que posiblemente, si no vieron, vayan a ver pronto en electrónica aplicada. Y van a ver que justamente estos circuitos es muy común definir lo que se conocen como rieles de alimentación. En este caso nosotros lo hemos llamado más o menos BCC, ¿sí? Pero bien podría ser que lo llamen BDD y BCS, son nombres también comunes. Y justamente un amplificador diferencial de cómo es que se comporta el operacional de transconductancia. Esto que tenemos acá es lo que llamamos la carga activa, que de alguna forma cuando analicemos este circuito dinámicamente vamos a ver que justamente la corriente al salir por la
al salir por este borne, que de alguna forma está entre los dos drain de estos MOSFETs, lo que vamos a tener es un modelo, ¿sí?, que justamente se va a comportar de una forma parecida. Vamos a tener una tensión de entrada que controla la corriente de salida de estos dos transistores y que va a generar una tensión en este nodo que va a ser proporcional a qué cosa, a la transconductancia de este transistor, y por otro lado a la tensión que desarrolle en la resistencia externa, en la resistencia, perdón, de salida de estos dos MOSFETs, ¿sí?, que se van a encontrar en paralelo para esa señal. Entonces eso es un poco algo que vamos a manifestar muy tempranamente, ¿sí?, que esta carga activa justamente va a subir esa resistencia de salida, y la idea de subir esa resistencia de salida, como ya lo habíamos visto antes, que Gm por la resistencia de salida que vea el transconductor va a ser la ganancia, va a ser básicamente la ganancia de tensión que va a tener esta etapa, y eso vamos a querer que sea tan alto como podamos. Por lo tanto, una forma es o subiendo el Gm o subiendo la resistencia de salida de esa etapa, de esta carga activa. Por supuesto que esto en un circuito práctico de un OTA, esto tiene otra complejidad, ¿sí? Tiene otra complejidad, hay más transistores que justamente lo que buscan es eso, ¿sí?, subir esa resistencia. Después, por otro lado, esto que tenemos acá, de alguna forma esta fuente de corriente, ¿sí?, esto y todo lo que justamente está a partir de este nodo, que justamente van a imponer esta corriente en esta rama, y al imponer la corriente en esta rama imponen también estas dos, al menos el punto de polarización, que es muy importante. Van a ver que justamente ese punto de polarización lo que va a hacer es permitirnos actuar sobre el otro parámetro para mejorar la ganancia en baja frecuencia, ¿sí? Vimos que era Gm por R0, la R0 la podemos mejorar con la carga activa, y mejorando la etapa de carga activa, y el Gm incluso lo podríamos mejorar subiendo esta corriente. Ya van a ver que justamente esta corriente, ¿sí?, esta corriente de polarización, posiblemente ustedes vayan a ver esto en dispositivos electrónicos, supongo que ya lo habrán visto, que hay una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia justamente de ID respecto de BGS, ¿sí? Y otra de los parámetros importantes que hablamos acá, que es el Gm, justamente se define como, lo podemos definir como la derivada de ID respecto a BGS para determinadas condiciones de polarización, para una determinada ID. Esto en realidad es una ID que suele decir, esta es minúscula también, ¿sí?, una ID que suele tener una componente de polarización y una componente de señal. Nosotros justamente acá estamos haciendo un esquema solamente de señal, y la BGS también tiene un punto de polarización que es BGS, diferenciado así con estas mayúsculas en imprenta, ¿sí? Es decir, que para un punto de trabajo estos transistores, ¿sí?, sobre todo van a tener un determinado Gm, que va a ser el que va a determinar la ganancia en baja frecuencia, ¿sí?, lo que sería la ganancia para S tendiendo a 0. Luego, como esa ganancia depende de Gm también, y Gm depende del punto de polarización, cambiando el punto de polarización a partir de esta corriente, podemos aumentar o disminuir el Gm, ¿sí? Van a ver que uno de los parámetros importantes y de las capacidades importantes de estos dispositivos es que podemos ajustar el Gm, ¿sí? Es decir, que acá va a haber un borne más, ¿sí?, que es ese que vemos ahí, el bias, ¿sí?, que es absolutamente implícito en el elemento circuital que habitualmente vamos a dibujar, pero que a partir de este bias, ¿sí?, de esa tensión de polarización, vamos a poder ajustar la corriente de polarización y en consecuencia el Gm del dispositivo. Es decir, que si decimos que Gm, ¿sí?, va a ser función de qué cosa, de esa corriente de polarización, y la relación que va a seguir vamos a ver que es una relación cuadrática, ¿sí? Es decir, yo voy a modificar el cuadrado de Gm de alguna forma cuando varío IB, ¿sí? Simplemente lo hayan visto
lo hayan visto en dispositivos electrónicos. Este parámetro que tenemos acá, ¿sí?, depende de la geometría del dispositivo. Es decir, del transistor, del MOSFET. ¿Okay? Depende de la geometría del MOSFET. Es decir, básicamente las dimensiones ancho, largo, ¿sí?, sobre el silicio, ¿no? Es decir, la geometría del dispositivo va a hacer que justamente tengamos una determinada capacidad del canal justamente del MOSFET, ¿sí?, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con la movilidad de los portadores. Dependiendo del tipo de MOSFET que sea, ¿no? Bueno, creo que no merece más atención esta expresión, nada más que sí recordar esto, ¿no? Recordar que se puede ajustar el GM, ¿sí?, y se ajusta con una ley de variación que depende de la raíz de IB, o que IB determina el cuadrado de GM, ¿sí? Es decir, que hay una relación cuadrática que vincula la polarización, la ID. ID es la ID drain, pero en este caso podemos pensar que es la ID de bias, la de polarización de todo el OTA, ¿sí? Pero esto básicamente aplica a un MOSFET, pero aplica también, obviamente, como el OTA está compuesto por MOSFET mayormente, es decir, es casi un MOSFET en definitiva, un MOSFET mejorado con una entrada diferencial y unas cuantas mejoras respecto a la ganancia. Básicamente la ganancia, recordemos que, insisto, era GM, ¿sí?, este parámetro que tenemos acá, por la resistencia que va a presentar la carga activa, ¿sí? Y lo único que nos falta decir es que es esto que tenemos acá, que es la entrada diferencial, básicamente, ¿no? La entrada en configuración diferencial. Bien. Entonces, detallado un poco cómo es un circuito elemental de un OTA, ¿sí?, vamos a ver que lo que nos va a interesar a nosotros, ¿sí?, es ver la relación que hay entre esta BI y esta corriente de salida, o esta tensión de salida eventualmente, ¿sí? Esto, por supuesto, que es el modelo más real que podamos hacer, en tanto y en cuanto nosotros describamos estos transistores MOSFET con más o menos detalle, es decir, con más o menos con un modelo más o menos cerca de la realidad. Obviamente todo eso va a terminar decantando en un modelo matemático del transconductor más o menos parecido al dispositivo real físico. Entonces vamos